Capítulo 4. Profetas de la Guerra Santa y los negocios millonarios. Yo no hubiese sido presidente de México, yo no hubiese ganado esta elección si Dios no lo hubiese querido, y Dios lo quiso. Felipe Calderón, 3 de noviembre de 2006. ¿No tienen miedo de vivir en la casa de un narcotraficante? Mi pregunta está dirigida al matrimonio Orozco, la pareja de pastores que lideran Casa sobre la Roca, la secta religiosa ultraconservadora que fascinó a Felipe Calderón Hinojosa y a su esposa Margarita Zavala. Durante 2005, en plena campaña electoral, los Orozco se convirtieron en sus asesores espirituales. Crearon un espacio privilegiado de intimidad que el singular dúo aprovechó para su beneficio personal y el de su organización. Una empresa multirrubros que creció escandalosamente al amparo del poder calderonista. En un sexenio marcado por el sino de la muerte, la pobreza y la desintegración social, Rosa María de la Garza y Alejandro Lucas Orozco Rubio aplicaron con exitosa habilidad la traída religión, política, negocios, esencia de los grupos neopentecostales del G12, un tipo de gobierno conformado por los llamados 12 apóstoles y regido por el concepto empresario piramidal propio de la Casa sobre la Roca. Eran voraces para atraer clientela y adoraban el poder y el dinero. Especialistas en solicitar casas incautadas que pertenecían a los capos de los cárteles y sobre todo en lograr que el gobierno se las entregara rápidamente. En ese momento residían en la mansión de Las Lomas, donde Vicente Carrillo Leiva, hijo de Amado Carrillo Fuentes, el legendario Señor de los Cielos, fue detenido en 2009. Durante la entrevista que les realicé en 2011, admiten tener otra residencia cuya dirección mantienen en reserva por seguridad. Fuentes del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, me informaron que los Orozco recibieron en realidad otras 3 propiedades que fueron destinadas a la Fundación Camino a Casa. ¿Por qué vamos a tener miedo?, responde Alejandro Orozco a la defensiva. No creo que sea muy seguro vivir en la casa que perteneció a un traficante y menos en estos tiempos, argumentó. No tengo miedo. La casa es muy bonita y cómoda. Además, agrega, dibujando un triángulo en un papel para señalar el lugar donde nos ubicamos. Nos encontramos dentro de un triángulo de alta seguridad. Aquí estamos muy seguros, porque todo está bajo control desde arriba. Ninguna otra zona es más segura que esta. No entiendo a qué se refiere Alejandro Orozco con ese triángulo de alta seguridad. Así que le solicito una aclaración, pero él cambia de tema. Mi confusión aumenta cuando me señala que se encuentra a pocos pasos de la residencia presidencial de Los Pinos. Si esa es una zona de alta seguridad, donde todo está bajo control desde arriba, como afirma Orozco, suena contradictorio que en aquella casona hubiera permanecido oculto durante largo tiempo Vicente Carrillo Leiva, hijo del jefe del cártel de Juárez, hoy preso en una cárcel de Estados Unidos. Tengo todos los papeles en regla. Pagamos por esta casa una mensualidad de 20,000 pesos, más o menos. Todo es legal. Además, tuvimos que hacerle muchos arreglos porque estaba muy deteriorada, aclara Alejandro Orozco, mientras su consorte asiente con la cabeza, al mismo tiempo que realiza una llamada con uno de sus 3 celulares. Supongo que le entregaron rápido la mansión, insinuó, aludiendo a su amistad con el presidente y la primera dama, relación que difunden y que nadie en el gobierno ignora. No sabía quién era cuando me anoté.
Hice todo por las vías normales, como cualquier ciudadano. Nos anotamos y al poco tiempo nos entregaron la casa. No conocía a nadie en el SAE. Me parece un poco extraño. A nadie. Y luego se generó todo un escándalo. Rosy Orozco, que por fin termina su conversación paralela, interrumpe con voz exaltada. Y Felipe se enojó mucho contigo, ¿recuerdas? Fue una campaña de nuestros enemigos, ¿sabes? Es el crimen organizado el que nos ataca por nuestro trabajo con las niñas abusadas. Están infiltrados en los medios. Alejandro Orozco le dedica a su esposa un gesto de silencio antes de continuar. Sí, el presidente estaba muy enojado y me llamó a Los Pinos. Cuando llegué le mostré los comprobantes de pago por la casa y se quedó más tranquilo. Yo le ofrecí mi renuncia. No quería causarle molestias, pero Felipe la rechazó porque estaba todo en regla. Es que el presidente es tan bueno. Nadie sabe qué bueno es y con qué coraje está enfrentando a los criminales. Con qué convicción. Está arriesgando su vida y la de su familia. Está amenazado. Pero Jesús está con él y sabemos que va a ganar esta guerra. Hay que orar por Felipe y por Margarita, exclama Rosa María. Pero hay miles de muertos y miles de desaparecidos. La mayoría son muertos de las guerras entre criminales, interviene Alejandro Orozco con total seguridad. Fanáticos impulsores de los valores morales cristianos y del pensamiento único del bien y el mal, vendedores de baratijas intelectuales que solapan con versículos bíblicos sacados de contexto o inventados, influyeron sobre el discurso de entonces candidato panista, hombre de psicología frágil y pensamiento autoritario, y reforzaron la idea de lanzar la guerra santa al narcotráfico, machacándole que la droga es el demonio. El anticristo se destruye las familias mexicanas de bien y que los jóvenes estaban perdidos por culpa de los menudistas y los criminales que se adueñaron de las ciudades. En plena campaña electoral, un día por semana a las 6 de la mañana, Alejandro le insuflaba fuerzas positivas al candidato del blanquiazul con lecturas de la Biblia para ahuyentar a los espíritus malignos. Me relató Hugo Eric Flores Cervantes, exintegrante de Casa sobre la Roca, testigo de estos eventos. Cuentan que Felipe quedó encantado cuando lo compararon con David. A partir de ahí, el célebre relato bíblico fue como una pócima mágica para el michoacano. Cada vez que se deprimía frente a la mínima dificultad en medio de una campaña que andaba a los tropiezos y que no creía ganar. El perseverante predicador, con el Viejo Testamento bajo el brazo, aguardaba en el pasillo del hotel hasta que Felipe lo recibía para escuchar una y otra vez que él era David y que vencería al gigante Goliat. Eric Flores Cervantes me contó que muchas veces el equipo de seguridad de Felipe Calderón o el Estado Mayor Presidencial no le permitían el ingreso, y Alejandro Orozco deambulaba por pueblos ignotos, desesperado y frustrado. Eric Flores, presidente de Encuentro Social, la agrupación que se alió con el entonces PAN, se comunicaba con Juan Camilo Mourinho y le rogaba por el ingreso de Orozco. Déjenlo entrar, solo es una lectura de la Biblia que a Felipe le hace bien y le levanta el ánimo. Después de 3 meses de convulsiones políticas, sospechas fundadas de fraude y una toma de posesión rumbosa, apenas Felipe Calderón se instaló en Los Pinos, los Orozco no se le despegaron. Alejandro pasó a ocupar un despacho junto a la primera dama, no poca cosa, y Rosy se convirtió en diputada federal. La relación con la pareja presidencial se profundizó y esto significó el impulso para la construcción de una empresa político-religiosa,
con fuerte injerencia en políticas y decisiones de Estado. Urgido por desplazar a El Yunque, al que detestaba a pesar de utilizarlo electoralmente, Felipe Calderón y sus boys descubrieron en Casa sobre la Roca y en sus jefes el mejor reemplazo. La llegada de los Orozco a las entrañas del calderonismo no generó rispideces con los grupos clericales de la ortodoxia católica, que apoyaron abiertamente al candidato panista y ejercieron una fuerte influencia durante la campaña. No tenían motivos para disgustarse. Los predicadores de Casa sobre la Roca, como ellos, eran cristianos fanáticos que insistían en la necesidad de intervenir activamente en las políticas de Estado para evitar filtraciones demoníacas. Mi segunda reunión con la dupla tiene lugar en el restaurante Meridian, ubicado frente al lago de Chapultepec, una tarde de julio de 2011. La escena donde los Orozco despachan todas las tardes es surrealista. Cuando me citaron creí que estaríamos solos, pero me reciben con una caterva de extraños personajes que a cada momento interrumpen la entrevista y atienden presurosos cada deseo de la pareja. Luego me enteré de que se trataba de integrantes de Casa sobre la Roca y que trabajaban en el gobierno. Entre ellos deambulaban dos niñas de mirada triste. Ni bien llegó, me informan sin anestesia que son niñas secuestradas, víctimas de abusos sexuales. En su presencia me revelan detalles escabrosos de lo que les ha sucedido y me recalcan que las han rescatado de las garras de padrotes y criminales. No sé qué decir, pero desde el sentido común asumo que ese sitio sin privacidad y sin marco terapéutico no es el más adecuado para dos niñas que acaban de salir del infierno más atroz. El matrimonio Orozco es borrascoso y carece de racionalidad o espíritu crítico. Andan por la vida como si ocultaran algo, desplegando una actividad ofensivo-defensiva, paranoica, y son expertos de la victimización. A la pregunta más simple responden con evasivas. Se alternan con facilidad y deslizan sospechas sobre quien pregunta. Las palabras más utilizadas en su vocabulario son enemigo, crimen organizado y mal. Juran y perjuran que no predican y que tienen poca relación en Casa sobre la Roca, que esta es una asociación civil sin fines de lucro que atiende a los desamparados y que están muy ocupados con el trabajo político, con Felipe y Margarita y con las niñas abusadas. La realidad demuestra todo lo contrario. Cada domingo, en sus 6 sedes en México, además de Los Ángeles, California, los líderes de la secta predican y cobran puntualmente sus diezmos. Alejandro y Rosy nunca faltan a los encuentros con sus seguidores. Sus múltiples y rentables empresas tienen como domicilio, en su mayoría, la dirección de Casa sobre la Roca, y la dupla se mueve con una tribu de integrantes de la organización que cumplen sus órdenes sin chistar y responden preguntas solo si sus jefes lo autorizan. Rosa María de la Garza de Orozco, o Rosy Orozco, como le gusta que la llamen, fue diputada federal panista por la delegación Gustavo Amadero y presidió la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, a la que llegó enarbolando una incierta labor en la Fundación Camino a Casa, creada el 5 de noviembre de 2005, misma que dirigió junto a su consorte y brinda atención a niñas víctimas de la trata y los abusos sexuales. La campaña para la diputación la realizó con ex drogadictos que hablaban bien de su candidatura y vestían camisetas que les hacían publicidad. Su campaña como candidata a la senaduría del Blanquiazul tuvo como emblema su larga lucha
contra el tráfico de personas y su labor en la Fundación Camino a Casa. De personalidad explosiva, capaz de pasar en cuestión de minutos de violentos arrebatos a gestos de generosidad, Rosy habla con voz acotorrada, gesticula y no escucha a nadie, solo a sí misma. Jamás se aleja de sus 3 celulares y puede enviar 5 mensajes de texto en segundos. Tampoco se aparta de su grabadora, donde registra todas sus pláticas con periodistas, pues, según explican en su entorno, hay que cuidar lo que dice Rosy. La grabadora funciona con o sin permiso del que esté enfrente. Su estilo de comunicación, íntimamente ligado a sus turbulencias internas, se bambolea entre la seducción de somos amigas y te admiro, y la velada amenazada de que todo aquel que la cuestiona o indaga su actividad pública, de la que debe rendir cuentas, pone en riesgo la vida de las niñas abusadas. Aquello me ocurrió la última vez que nos reunimos, en septiembre de 2011, a causa de unas preguntas que no fueron de su agrado. Inmediatamente pasé a integrar al oscuro y abstracto espacio de los enviados por sus enemigos, es decir, me convertí en una portadora del mal. Exvendedora de seguros con estudios terciarios, exalumna de las Madres Oblatas, ex ama de casa de vida apacible y sin problemas económicos, ansiosa e hiperkinética. Se advierte, sin embargo, que las hadas no fueron pródigas con su intelecto. Sus acompañantes me dicen que es imposible seguirle los pasos, que Rosy trabaja día y noche sin descansar. Ella confirma lo dicho con una sonrisa en la que se mezclan la satisfacción y la egolatría, y refuerza la idea de que sus noches son turbulentas. El trabajo de rescatar a mis niñas de los criminales no me deja dormir. El teléfono suena a cualquier hora. Me avisan de alguna niña secuestrada y tengo que salir a buscarla. Despierto pensando en ellas y duermo pensando en ellas. Tal vez, por su intensa experiencia predicando a los angustiados que concurren a la sede de la organización religiosa, ubicada en Perisur y en Banamex, pero registrada como una asociación civil sin fines de lucro, o porque tiene alma de actriz, la impronta de Rosy es exagerada y melodramática. Apela a la lloradera y al sentimentalismo, recursos esenciales en la técnica de manipulación de masas y utilizados repetidamente por las sectas integristas del G12 como Casa sobre la Roca. De pronto, y en medio de una conversación, su rostro se transforma y sus ojos se llenan de lágrimas. Cambia de tema y comienza a hablar de sus niñas. Mira, ahí están, pobrecillas, dice y señala hacia una mesa cercana. Las convoca al lugar donde estamos. En el concurrido restaurante Meridien, entre los meseros que van y vienen, los comensales y los miembros de su organización, Rosy les pide que me cuenten cómo eran violadas y golpeadas. Directamente, las niñas, atemorizadas frente a la presión, hablan o tratan de hacerlo. Se quiebran y lloran, y Rosy también llora. Esta descripción parece delirante, pero es puramente documental. La diputada insiste, buscando más detalles. Una jovencita se paraliza, no puede, baja la cabeza y se advierte el llanto por los sacudones de su cuerpo. Mi amor, no tengas miedo, no te va a pasar nada. Estás con Rosy y Jesús está aquí. No te preocupes, estamos contigo. Rosy la abraza y trata de persuadirla. Luego viene el remate megalómano. Cuéntale a la periodista quién te salvó. Dile cómo me encontraste, cuéntale cómo te cuidamos y te queremos. Una jovencita que había estado secuestrada en Monterrey y fue obligada a prostituirse, habla con una voz apagada, casi inaudible.
Mira a la predicadora diputada como si buscara su aprobación. Yo estaba muy mal, me quería suicidar. Un día pasé por casa sobre la roca y entré. Entonces escuché a Rosy. Estaba hablando de Jesús y de golpe sentí mucha paz. Era como si Jesús hubiera entrado en mi corazón. Rosy Orozco sonríe halagada, pero vuelve a la carga. Cuéntale a la periodista por qué te querías suicidar. Cuéntale lo que te hacía tu abuelo. La niña se quiebra en un llanto profundo. Se ahoga. Siento una inmensa indignación. Estoy estupefacta frente a la espantosa manipulación de la niña por parte de la diputada, quien sin ninguna autoridad profesional la arrastra a revivir su calvario una y otra vez. Rosy Orozco interviene con los ojos cubiertos de lágrimas. ¿Cómo crees que abandonaré a estas niñas? No tengo tiempo más que para ellas, para salvarlas de los criminales y de los padrotes. Vivo por ellas. Una ex integrante de Casa sobre la Roca, quien aterrada abandonó la secta, relata que hace tiempo, durante una ceremonia a salón lleno en la sede de Villa Olímpica, Rosy les contó a sus fieles una visión. Soñé que Dios me hablaba y me pedía que fuera a por esas niñas, que las rescatara de los criminales, del diablo que las había contaminado, y aquí estoy con ellas, porque Jesús a través mío está con ellas. Esta fuente, que prefiere no dar su nombre, por temor a las represalias, me cuenta que Rosy lloraba y hablaba, que todos lloraban y cantaban aleluyas, y que algunos gritaban y hasta entraban en trance. Me sentí tan mal que me fui. Estaba espantada porque me di cuenta de que era un montaje de esta señora, una peligrosa manipulación. Es difícil de creer que Dios se le apareció en un sueño y le dijo que ayudara a las niñas y que además dijera que Dios estaba adentro de ella. Es una gran actriz. Lástima el daño que le hace a nuestra sociedad utilizando la fe con fines políticos. Como bien decía Monsiváis, en la tradición latinoamericana, muchas veces se llega a la experiencia política a través del melodrama. Las niñas sufren y me necesitan. Yo soy la salvadora. Es la frase típica. Pero en una temática tan grave y delicada como la trata de personas y el abuso sexual de menores, y en el contexto de un país devastado por la violencia de la guerra y el colapso de las instituciones, no es un melodrama. Con Dios de su lado. Admiradora de la ultraderecha republicana, la diputada panista es una activa participante de Concord Cernet Women of America, Mujeres Preocupadas por América, CWA por sus siglas en inglés, una asociación cristiana fundamentalista que nació en 1979 por iniciativa de Beverly LaHaye, esposa del pastor y teólogo de la derecha evangélica Tim LaHaye, autor de Left Behind, una saga apocalíptica de 12 tomos que ha vendido 60 millones de ejemplares. Tim y Beverly LaHaye, a los que la revista Time colocó en su portada bajo el título The Christian Power Couple, integran el exclusivo listado de los 25 evangelistas más influyentes de Estados Unidos. La singular pareja profesa un pensamiento teológico peligroso y destructivo. Apoyaron activamente la instauración de regímenes militares en los países del Cono Sur y el trabajo sucio de sus generales, entrenados para matar en la escuela de las Américas. Hicieron lobby a favor de la intervención militar en Nicaragua y en El Salvador, mismas que años después desencadenó una investigación en el Congreso de Estados Unidos, conocida como el caso Irán-Contra, la cual puso al desnudo la participación de la CIA en la venta de armas y el tráfico de drogas.
El marxismo era entonces el enemigo a vencer. Los muertos y desaparecidos, las gravísimas violaciones a los derechos humanos y la masacre de civiles inocentes eran daños colaterales de una guerra que defendía los valores morales de Estados Unidos tanto como sus negocios. En 1981, los LaHaye fundaron el Council for National Policy, CNP, una secreta e influyente red de apoyo a las políticas intervencionistas de Ronald Reagan y a las ambiciones del clan Bush, a los que años después llevarían a la Casa Blanca. Para la implementación de la logia, recibieron el respaldo financiero del reverendo Sun Myung Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación. Del mismo modo, contaron con el apoyo de la fundación de Elsa y Edgar Prince, padres de Eric Prince, el exmiembro del Comando SEAL de la Armada de Estados Unidos, que en 1997 creó el imperio armamentista Blackwater, el ejército de mercenarios más poderosos del mundo, célebre por sus masacres de civiles durante la guerra de Irak. La empresa de seguridad de Prince, que después del escándalo cambió el nombre por XR Services LLC, acapara los contratos más importantes del Departamento de Estado, el Pentágono y el Departamento de Defensa de Estados Unidos en su guerra contra las drogas. Desde diciembre de 2011, el grupo se llama Academy y el exfiscal John Ashcroft en su principal asesor. El objetivo principal de Prince es la expansión de sus negocios bélicos en América Latina, donde compite de manera agresiva con otras compañías de seguridad. La guerra fallida de Felipe Calderón, así como el caos y la violencia de los cárteles del narcotráfico, ofrece el mejor de los escenarios. El periódico The New York Times definió la CNP como un casi desconocido club de unos cuantos cientos de los más poderosos conservadores del país que se han reunido a puertas cerradas en lugares no revelados para celebrar 3 veces al año conferencias en las que diseñan estrategias para conseguir que el país vire hacia la derecha. Fin de la cita. No obstante, Tim y Beverly LaHaye tienen otros amigos honorables. El ex coronel Oliver North, responsable de los ilícitos del caso Irán-Contra, los telepastores Jerry Falwell y Pat Robertson, Wayne LaPierre, de la Asociación Nacional del Rifle, el joven político republicano de ultraderecha Ralph Reed, los millonarios Richard y Dick DeVos, el exfiscal de George W. Bush, John Ashcroft, el excongresista republicano Tom DeLay, condenado recientemente a 3 años de prisión por blanqueo de dinero. Elsa, Prince y su hijo Rick y los Bush son también algunos de ellos. Todos participan en la exclusiva sociedad secreta de los millonarios de derecha del CNP. Presionan a políticos, conspiran y sobre todo hacen negocios millonarios en nombre de Dios. En pleno escándalo del affair entre Bill Clinton y Monica Lewinsky, fueron los lobistas más activos de la campaña de destitución del entonces presidente. Skip Porteous, director de una organización seglar, le entregó a Clinton un informe confidencial sobre las actividades del CNP, con los nombres de sus miembros, su pensamiento ideológico y sus conspiraciones. Esta información fue la que impulsó a Hillary a denunciar que su marido era objetivo de una conspiración de la derecha. No estaba tan errada. El matrimonio LaHaye, como el Orozco, nunca está quieto. Son miembros fundadores de la Coalición Estadounidense para los Valores Tradicionales, una red de 110,000 iglesias
de la ultraderecha republicana, comprometida con la elección de la mayor cantidad posible de candidatos cristianos y que reivindica el uso de lecturas bíblicas en política. Se declaran defensores de la guerra religiosa contra el terrorismo internacional. Son enemigos del desarme mundial, respaldaron la invasión a Irak y Afganistán y estarían de acuerdo con un ataque nuclear de Estados Unidos a Irán. Paradojas de la vida. Son fervorosos admiradores del ex espía de la KGB, Vladimir Putin, al que defienden como un ejemplo de liderazgo. Decían que la llegada de Obama al poder desencadenaría el apocalipsis y luchan contra el aborto, la pornografía, la eutanasia, la ciencia evolutiva y los homosexuales. Beverly LaHaye tiene pensamientos que recuerdan a la América cerrada y ultrarreligiosa de fines del siglo XIX. La mujer completamente espiritual desea someterse completamente a su esposo, porque esa es la mujer emancipada. Dios quiso que la mujer se someta al hombre. Antiabortista, acérrima, convencida de que los homosexuales están maldecidos por Satanás y que se pueden sanar si cumplen con los preceptos del manual de Casa sobre la Roca y adhieren al sistema celular del G12. No suena extraña la simpatía que se profesan Beverly LaHaye y Rosie Orozco. Muchos recuerdan su escandalera cuando la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados autorizó a la legisladora perredista Enoé Uranga asistir en mayo de 2011 a la presentación del libro Primer Foro Legislativo por los Derechos Humanos de las Lesbianas en Querétaro. ¡Es un libro de lesbianas!, gritó espantada Orozco, como si estuviera frente al mismísimo diablo. Yo no voy en este tema. No me dijiste que este es un libro de lesbianas, así que retiro mi voto, le espetó a la azarosa diputada del PRD. Concert Women of America, la organización de Beverly LaHaye, tiene a Rosie como expositora habitual en el tema de tráfico de personas y la explotación sexual de niñas en México, una problemática que se incrementó brutalmente con la violencia de ese sexenio, pero que la legisladora panista utiliza como argumento para justificar la guerra santa de Felipe Calderón contra el crimen organizado. Como todos los caminos se cruzan, Concerned Women in America recibe financiamiento de la fundación de Edgar y Elsa Prince, padres del fundador de Blackwater. A pesar de estos sombríos antecedentes, la Fundación Camino a Casa de Rosie y Alejandro Orozco firmó un convenio con la organización de Beverly LaHaye a través del Plan Binacional Puente, parte de la iniciativa Mérida. El objetivo, según explican, fue capacitar a los líderes mexicanos en el combate de la explotación sexual de niños. No es muy complicado adivinar cuál fue la base doctrinaria e ideológica para el adiestramiento de los becados. La organización CWA de los LaHaye dice que tiene 500,000 de afiliados y se define así: somos la mayor organización de mujeres de Estados Unidos. Tenemos una historia de más de 30 años. Llevamos los principios bíblicos a nivel de las políticas públicas. Los ejes sobre los que trabajan son clarísimos, que son los siguientes. Defendemos el matrimonio heterosexual, fiel al mandato bíblico. Abogamos por la devolución de la autoridad a los padres. Reivindicamos la soberanía nacional. Ni la ONU ni ninguna otra organización internacional deben tener autoridad sobre Estados Unidos. Promovemos y protegemos los valores bíblicos entre los ciudadanos, en primer lugar mediante la oración, luego a través de la educación y finalmente influyendo en la sociedad para revertir el declive de los valores morales de la nación. Nos oponemos a la pérdida de nuestra soberanía ante las organizaciones internacionales,
ONU, UNICEF, OMS. Nos preocupa especialmente la seguridad nacional y las crecientes presiones para debilitarla, así como la falta de seguridad en nuestras fronteras para protegernos de terroristas e inmigrantes ilegales. Nos proponemos lograr que Estados Unidos despliegue el más fuerte sistema de defensa del mundo para contener la agresión extranjera. Beverly LaHaye y Wendy Wright, presidenta de la CWA, viajaron como observadoras electorales a Honduras y se reunieron con el derechista Porfirio Lobo Sosa, ganador de la contienda que colocó un manto de impunidad sobre el brutal golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Quizá Dios haya sonreído a este pobre país, cuando un grupo de pastores católicos y evangélicos conocieron el intento de Zelaya de llevar a cabo un referéndum, convocaron a una semana de oraciones. Poco después fue depuesto, expresó Beverly. Como si algo más faltara a la compleja telaraña de fundaciones y empresas de casa sobre la roca, los Orozco son representantes en México de Operación Bendición, OB, organización humanitaria evangélica, cuya sede central está en Virginia Beach, Estados Unidos, y que en México trabaja en 20 estados, con la participación activa del DIF, la Sedesol, del Instituto Nacional para la Atención de los Adultos Mayores, INAPAM, y de los gobiernos estatales. Es importante aclarar que la OB fue creada en 1978 por el polémico predicador Pat Robertson, conductor del programa El Club 700 de la Christian Broadcasting Network y miembro fundador de la Cofradía de Council for National Policy, CNP, con sus amigos los LaHaye. El telepredicador, célebre por sus aberraciones intelectuales, llegó a decir que en el año 2010 que el terremoto en Haití era responsabilidad de los haitianos, porque en épocas de la ocupación francesa sus habitantes habían hecho un pacto con el diablo y por eso eran castigados. Pat Robertson es conocido además por sus estafas milagreras, sus transacciones financieras obscuras y las millonarias inversiones que realizó en el Congo. Al país africano llegó con la OB y al poco tiempo se asoció con el sanguinario dictador Mobutu, quien le cedió la explotación de las minas de diamante. El reverendo, hombre pragmático para los negocios, fundó African Development Company, pagó salarios miserables a los mineros y utilizó los aviones sanitarios de Operación Bendición, que supuestamente llevaban donaciones de víveres y medicamentos a los miserables congoleños. Robert Hunkel, un ejecutivo de OB, reveló que las aeronaves fueron usadas como pantalla de los negocios mineros de Robertson. Lo mismo ocurrió en Liberia, donde Robertson tiene inversiones en minas de oro y defendió a capa y espada al presidente Charles Taylor. Al mismo tiempo que la Organización de las Naciones Unidas acusaba al mandatario liberiano de crímenes de guerra y de tener vínculos con miembros del Al-Qaeda. El alma mater de Operación Bendición fue también uno de los impulsores de un documento que se conoció como Evangelicals and Catholics Together. No estuvo solo en la tarea. Charles Colson fue uno de los conspiradores del caso Watergate, asesor del expresidente estadounidense Richard Nixon, creador de la confraternidad carcelaria, con sede en México, y exconsejero espiritual de George W. Bush. Colson, junto al cardenal católico John O'Connor, Michael Novak, miembro del conservador American Enterprise Institute, y Eric Prince, tomó lugar dentro de la partida. Una vez elaborado el documento, en el año 2002,
Los firmantes hicieron una defensa de la economía de libre mercado como la única opción cristiana, de la religión como eje del sistema legal y de los valores morales de Occidente. Del mismo modo en que manifestaron su condena del aborto y de los homosexuales. Aseguraban que lo único que cambiaría la vida de las personas en el mundo del tercer milenio era la unión de católicos y evangelistas, para que todos acudieran a la fe en Cristo como Señor y Salvador. Esta alianza entre la Iglesia Católica ortodoxa y el evangelismo fundamentalista de derecha fue la base doctrinaria, religiosa y política que dio sustento y poder a la presidencia de George W. Bush en la invasión a Irak y a la creación de ejércitos mercenarios privados como Blackwater o Vin Corp, según relata el periodista Jeremy Scahill. Todos llevan armas como si fueran Jeremías reconstruyendo el templo en Israel, con una espada en una mano y una espátula en la otra, declaró Eric Prince en febrero de 2005. Vale aclarar que Prince se convirtió al catolicismo y que realiza cuantiosos donativos a organizaciones católicas integristas, además de grupos cristianos. Durante la campaña electoral de Felipe Calderón, también se dio este maridaje entre la derecha católica y los grupos cristianos, encabezados por la secta Casa sobre la Roca. Miles de volantes que llevaban la firma de las familias católicas se repartieron durante los actos de campaña del blanquiazul. Oh Padre Eterno, os ofrezco la preciosa sangre de vuestro Hijo Jesús, unido a todas las misas celebradas alrededor del mundo, para que por intersección de Nuestra Señora de Guadalupe nos conceda un gobierno formado y preparado por ella. Así sea. Pedían rezar el rosario y daban la siguiente instrucción. Católico, recuerda que si los candidatos no se defienden o no respetan lo que Cristo y la ley piden, no al aborto, no a la eutanasia, no a la unión de homosexuales y a su derecho a adoptar niños, no les des tu voto. Haz oración, que no te confundan. Felipe Calderón mantuvo reuniones con el Comité Nacional Provida y la Unión Nacional de Padres de Familia, al mismo tiempo que asistía a los eventos de Casa sobre la Roca y a los actos de las organizaciones evangélicas. En junio de 2006, Monseñor José Guadalupe Martín Rábago, obispo de León, visitó al candidato panista en el Hotel Fiesta Americana, donde se tomaron una fotografía juntos. Según el periodista Álvaro Delgado, el gestor de dicha reunión fue Elías Villegas Torres, mítico jefe de El Yunque. En esos momentos, George W. Bush transitaba por su segundo mandato presidencial, arropado por sus amigos de la élite cristiana conservadora del CNP, con sus múltiples fundaciones, entre ellas Concerned Women of America, además de los integrantes de ECT, alianza entre los católicos de la ultraderecha y los cristianos integristas. Según declaraban en ese momento, el mundo occidental corría grave peligro por los terroristas islámicos y los traficantes de drogas. Agregaban que los cristianos estábamos inmersos en una guerra de 100 años. Es hora de que comprendamos nuestra historia y lo que mueve a las mentes religiosas. La América laica no lo entiende. Estaba en su apogeo la era de los cruzados contra el mal. Eran los profetas de los negocios millonarios que permiten las guerras, la venta de armas y los contratos petroleros. Rossi y Alejandro Orozco y los integrantes de Casa sobre la Roca son una minúscula versión criolla de sus clones de América del Norte, aunque no por eso menos peligrosos. Política y religión. Alejandro Lucas Orozco Rubio, marido de Rossi, fue director de el INAPAN. Antes fue director general de atención a la población vulnerable del DIF.
También fue oficial mayor y senador suplente del PAN. Como su esposa Rosy, no se queda atrás. Hombre multifacético. Otra de sus funciones, como dije antes, fue la de asesorar espiritualmente a Felipe Calderón, al que le impartía lecturas bíblicas. En la página web de su empresa, Visión, se describe a sí mismo en tercera persona de la siguiente manera. Nació en la Ciudad de México un 18 de octubre hace algunos años. Estudió Administración de Empresas. Hoy, después de 30 años de experiencia, es socio fundador de la firma Interese y Asociados, una de las más prestigiadas de consultoría y análisis en el tema de seguros, fianzas e inversiones. Desde 1994 es director general de la Asociación Civil Casa sobre la Roca, organización que transmite valores a la familia. Es conferencista internacional en el mismo tema a lo largo y ancho del país, así como en Nueva York, Chicago, Perú, Colombia, España y Singapur. A partir del 2005 es presidente de la Fundación Camino a Casa, organización que busca la atención, rescate y reincorporación social y familiar de niñas maltratadas. Empresario multifacético, creó la marca True Multimedia, empresa que promociona los valores y se ocupa de eventos especiales, video y audioproducción. Es también director de Emana, restaurante que promueve el concepto come saludable y vive mejor. Está casado con Rosy Orozco y es padre de 3 hijos, Emilio, Pablo y Alejandra. Es un hombre sumamente comprometido con lo que cree y por eso ha hecho de su estilo de vida una inspiración para muchas personas que, como él, creen que el cambio de México y de cualquier país comienza por las familias y el corazón de cada persona. El predicador, amigo presidencial y funcionario público es autor de 2 libros. Uno de ellos lleva el título de Cómo limón en la herida arde pero desinfecta, publicado en 2007 y promocionada en su página como un conjunto de reflexiones que pueden producir escozor pero que ayudan a sanar. Los capítulos llevan títulos como estos: ¿Qué poco necesitan nuestros viejos? ¿Por qué no apagas la tele? O ¿y con esa boquita que comes? En su introducción, Alejandro Orozco explica que los suyos son conceptos que se filosofan entre amigos en un café. Esto es solo una primera intención de ya, por favor, ya párenle, que alguien haga algo. ¿A cuál le apuestas ahora? ¿En estas votaciones en las que vienen o algún día? ¿O qué hora? Sí, como si las nuevas propuestas izquierdistas, los dientes de nuestros hijos van a crecer derechitos. Nunca van a decir malas palabras, van a ser excelentes en la escuela y además se van a hacer multimillonarios. ¿O que los conceptos de todo se vale o todo se puede mientras no tenga daño será la solución? Ya pon los piecitos en la tierra. El cambio eres tú. Otro libro, Bartimeo, la historia del hijo ciego de Timeo, que estaba en el camino mendigando y decidió seguir a Jesús. Es un enredo de supuestas reflexiones personales, mezcladas con conceptos humanistas y mundanos, a los que se agregan frases de la Biblia, consideraciones sobre las maravillas de ser parte del gobierno del G12, y revelaciones del secreto para lograr el éxito financiero y el poder. En la introducción escribió lo siguiente: siempre he puesto mi matrimonio primero. Mi esposa está a mi lado en la mayoría de mis actividades. Mis 3 hijos están en el camino y sirven al Señor. He mantenido mi negocio y otras actividades comerciales. Junto con mi equipo hemos desarrollado Fundación Camino a Casa AC. Para combatir la explotación sexual, hemos trabajado en la educación a través del Colegio Kairos y próximamente iniciaremos la Universidad de las Naciones. Pero en realidad he estado más dedicado a establecer la visión G12 de nuestro país. Y eso es que trabajo,
mucho trabajo establecer células, escuelas de líderes de grupos de discipulados, formando a mis 12 y a mis 144. Juntas, reuniones, conferencias, viajes, muchos viajes apoyando a César y a Claudia Castellanos en coordinar el G12 en mi nación, y ahora incursionar en la política y además entrar a trabajar en el gobierno ha representado estar ocupadísimo y muchísimo más que eso. Es que Dios me ha instruido a no dejar ninguna actividad y además a hacer ejercicio a diario, por lo que ha sido indispensable el milagro de que Dios haya multiplicado las fuerzas y los recursos. Dueño de una personalidad marcada por la megalomanía y la obsesión de estar en la cumbre, no se cansa de decir que trabaja mucho, pero que Dios le pide que siga por ese camino. Por esta razón, porque Dios le pide, según parece, Dios le habla. Subió los peldaños del éxito del modelo del G12, que le abrió las puertas de Los Pinos y lo instaló junto al presidente, al que convenció con facilidad de que era el rey David, el designado para esta misión y que ganaría la guerra. Hace ya unos años, cuando el expresidente Bush se enteró de que no había armas de destrucción masiva y de que Saddam Hussein nada tenía que ver con los atentados del 11 de septiembre, un consejero presidencial expresó: nosotros creamos nuestra propia realidad. Alejandro Orozco habla en voz baja y, contrario a su locuaz consorte, escucha al otro, aunque evade con habilidad los temas polémicos, especialmente todo lo relativo a sus negocios multimillonarios, que se multiplicaron en el sexenio y en los que se mezclan inextricablemente política y religión. Afirma que los trámites para la entrega de la mansión donde viven él y su mujer son legales, pero no aclara que cuando realizó la solicitud y le entregaron las casas ya era funcionario público, ni que las 4 son utilizadas para una fundación que él preside, ni que además recibe subsidios del Estado. La pareja no parece tener mucho en común, pero actúan en tándem desde hace 28 años, cuando se conocieron vendiendo seguros. Alejandro estaba casado y luego se divorció y nos casamos, aclara Rossi sin que se le pregunte. Comenzaron con un pequeño grupo de mujeres, niños y matrimonios, que leían la Biblia en su casa del Pedregal y pedían al cielo por un cambio en México. En 1997 se trasladaron a una sala de cine de Perisur, donde, según dicen, se enfrentaron al primer reto: comprar o quedarse sin sala. Parecía imposible, pero nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Vimos frente a nuestros ojos el milagro y el auditorio y pudimos comprarlo, no con nuestras fuerzas, sino con su provisión, aseguran. Crecer o reventar a partir de aquí no pararon y se transformaron en una poderosa y millonaria multiempresa con tentáculos en organizaciones del gobierno federal, alcaldías y gobernaturas, policías federales, militares, reclusorios. Esto sin contar la influencia sobre Felipe Calderón y Margarita Zavala, similar o mayor a la de un secretario de Estado, según testimonios de funcionarios y gente que los conoce. Éxitos que ellos atribuyen a la gracia de Dios y del Espíritu Santo. La primera vez que tomé contacto con la singular pareja fue en la biblioteca Vasconcelos, en la colonia Buenavista, donde Rossi, cualquier semejanza con Beverly LaHaye es pura casualidad, presentó un libro, Del cielo al infierno en un día, que escribió en colaboración con la periodista Evangelina Hernández y reúne dramáticos testimonios de niñas abusadas. Conocía la estrechísima relación de los Orozco con el mandatario y su esposa, pero me costaba entender cómo habían logrado tanto poder y tanto acceso a la intimidad presidencial con un pensamiento anacrónico y delirante. Felipe Calderón fue educado en la religión católica, pero tiene grandes conflictos con su fe
desde tiempos lejanos. Durante mi visita a Michoacán, sus amigos de la adolescencia resaltaron esta situación como algo que lo atormenta. En la reunión de Felipe con Manuel Espino, en la barraca, aquel le confesó exaltado que la culpa de su falta de fe la tenía su progenitor. Por su culpa no creo, porque mi padre era un hipócrita, aseguraba. El periodista Julio Scherer García le dijo una frase extraña que bordea el mesianismo. Yo también, resuelto a salvar a los míos, a mis apóstoles, me dispuse a dejar el lanchón y caminar sobre el agua. Sin embargo, al primer paso sobre el mar, me hundí. Margarita, por el contrario, siempre fue coherente con su religiosidad y su fe. ¿En medio de qué confusión política o personal Felipe y Margarita se financiaron con la prédica demagógica, manipuladora y milagrera de un par de arribistas de una secta neopentecostal de ultraderecha? ¿Qué motivos llevaron al presidente y a su esposa a abrirle las puertas de su intimidad y dejarse llevar por sus dislates? Con estas interrogantes fui a la Biblioteca Vasconcelos como invitada de la diputada Rosy Orozco. La reunión fue a salón repleto y la presentación estaba dedicada a su trabajo con las niñas y adolescentes supuestamente recuperadas de los traficantes. En su mayoría eran integrantes de Casa sobre la Roca y de las empresas y fundaciones que tienen relación directa con ellas. Estaban presentes María Isabel Miranda de Wallace, María Elena Morena y Alejandro Martí, cuyos hijos en el caso de Martí y de Wallace y esposo en el caso de Morera fueron secuestrados y asesinados y mantienen una controvertida relación con Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Genaro García Luna y con los Orozco. Era notoria la presencia de funcionarios y empleados del INAPAM, de la PGR y de los servicios penitenciarios. También había policías, militares y algunos diputados y senadores. Los predicadores eran rápidos para los negocios con los funcionarios del gobierno, que pagaban con dinero público sus servicios espirituales, como consta en sus portales y han sido confirmados por ellos. Rosy introdujo a su gurú, Clemente Cámara, un hombre rollizo y extrovertido, que se presentó como presidente de una ignota asociación de cámaras de publicidad y como el responsable de aconsejar y calmar las ansiedades de la alborotada diputada, que sufre y se angustia con los ataques de los periodistas y los medios del enemigo. Frente a un auditorio que aplaudía y celebraba cada frase, la diputada panista justificó el uso de las casas incautadas a los narcotraficantes. Son gente que actúa en contra de la sociedad, criminales, y nosotros utilizamos las casas para el bien. Como parte del show de presentación, 3 jóvenes aparecieron detrás de una pantalla. Rosy Orozco explicó que eran las protagonistas del libro y que por razones de seguridad no mostrarían sus rostros ni se revelaría su identidad. Las 3 relataron sus experiencias en manos de criminales que las explotaban sexualmente. De pronto, una de las chicas guardó silencio y acto seguido comenzó a tartamudear. La legisladora, nerviosa, escribió unas palabras en un papel y un edecán de Casa sobre la Roca corrió atrás de la pantalla para entregar el mensaje a la jovencita, que pudo retomar la línea. Gracias a Rosy Orozco salvé mi vida. Gracias a ella y a la Fundación Camino a Casa. Gracias, Rosy, te quiero. Rosy sonreía y colocaba la mano derecha en su pecho, justo donde está el prendedor con el corazón azul, símbolo de la Fundación Camino a Casa. El salón explotó en aplausos y vivas a la legisladora. Al finalizar el evento, se sirvió un brunch con vinos y bocadillos. Para mi sorpresa, entre la gente deambulaban las víctimas, las que habían hablado detrás de la pantalla, por estrictas razones de seguridad, entre comillas.
Como la prudencia y la memoria no son virtudes de la diputada, llamó a las jovencitas por su nombre, las presentó abiertamente y de nuevo les pidió que relataran su traumática experiencia, esta vez a cara descubierta y sin ningún tipo de cuidado. Alejandro Orozco, que presentó a una niña de 8 años que se aferraba a las faldas de Rosy. Mira, ella es Martita y tiene una historia terrible. Está muy mal. Recién ahora puede hablar. Vio cómo su padre asesinó a su madre a hachazos. Y por eso está así. Le cuesta hablar. Sabemos que es guatemalteca. ¿Guatemalteca? ¿Tiene identidad? No sabemos. Está muy traumatizada. Poco a poco nos vamos enterando de lo que pasó. ¿Y cómo llegó a ustedes? Nos las entregó el DIF. Aquel día me fui de la Vasconcelos con un sabor amargo y la convicción de que algo no funcionaba. Además de las dudas e incoherencias de la pareja, me pareció gravísimo lo que sucedía con las víctimas. ¿Tienen atención psicológica?, pregunté. Sí, y les encanta estar con el psicólogo. Así me respondió la diputada. Nunca accedió a mostrarme el hogar donde viven las niñas y tampoco me explicó con qué métodos se maneja la Fundación Camino a Casa, organización que creó junto a su marido y que a ella le permitió, apenas asumió su cargo como diputada, hacerse con la presidencia de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas y recibir, para beneficio de su fundación, casas incautadas y abultados subsidios del Estado que nadie controla. No podemos poner en riesgo a las niñas, estamos amenazados de muerte por el crimen organizado, explicó. Los Orozco se contradicen cuando se les indaga por algo simple, ¿cómo y cuándo conocieron a Felipe Calderón? Responden a veces que fue en 2004, otras que en 2005, que primero se relacionaron con Margarita y se hicieron amigos, que fue en México, que en Estados Unidos. Otra de las versiones dice que fue a través del trabajo de Rosy con las niñas abusadas. Ella asegura que desde hace muchos años lucha contra la trata de personas y el mandatario michoacano, fascinado por tan loable faena, les confesó que si llegaba a la presidencia iniciaría la guerra contra los narcotraficantes. Apenas lo conocimos, nos dijo que iba a luchar contra el crimen organizado y nos fascinó. Ningún político tenía esa valentía y desde entonces estamos a su lado, afirma la diputada. Otras fuentes relatan otra historia. El 23 de noviembre de 2005, Felipe Calderón, flamante candidato presidencial del Blanquiazul, concurrió a un desayuno organizado por Red Familia, organización benéfica creada por el empresario Lorenzo Servitje. Al desayuno asistieron, entre otros, José Luis Barraza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial CCE, Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, Jerónimo Arango, fundador de la cadena Aurrerá y socio de Walmart, Héctor Rangel Domene, expresidente del CCC, el empresario altruista Manuel Arango, Fernando Canales, secretario de Energía, Gilberto Borja, fundador y director de Ingenieros Civiles Asociados ICA, y Manuel Rubiralta, presidente y director general de Bacardi. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente del Partido Encuentro Social PES, abogado cristiano, asesor de Líbano Sáenz, cuando éste era secretario particular de Ernesto Zedillo y conocido de Felipe Calderón de la Universidad de Harvard, se acercó a saludar al candidato acompañado por los Orozco. El acercamiento a Calderón fue planificado, me explicó Flores Cervantes en una entrevista en 2011. Los Orozco estaban desesperados porque yo les presentara a Felipe. Querían hacer política y posicionar a Casa sobre la Roca. Querían poder. Nunca habían participado en política ni habían tenido un cargo público. En ese tiempo yo era integrante de Casa sobre la Roca
Estaba viviendo una situación personal delicada y un día angustiado fui a buscar ayuda espiritual y Alejandro se convirtió en mi pastor. Teníamos buena relación, salvo con Rosy, que es una mujer muy inestable psicológicamente, muy conflictiva. Él parecía buena persona y en su momento me ayudó y me ofreció trabajar con ellos. Le presenté a mucha gente de la política. Después me engañaron y me manipularon. Viví un infierno del que me costó salir. Son ambiciosos, mentirosos y aman el dinero. Son mala gente peligrosa. Me usaron para llegar a Felipe para instalarse en Los Pinos. Tiempo antes de la trifulca que tiró por la borda la relación del trío de amigos, aquella mañana de noviembre de 2005, cuando Flores Cervantes presentó a los Orozco con el candidato panista, se dio este diálogo. Oye, cabrón, ¿cómo le hacemos para conseguir el apoyo de los evangélicos? Necesito esos votos. Fue lo primero que le dijo Calderón a Flores Cervantes apenas lo vio. Aquí los tienes, respondió, señalando a Rosy y a Alejandro, que estaban a su lado. Platica con ellos, son los pastores de Casa sobre la Roca. Frente al entusiasmado del michoacano, ávido por lograr el apetecible apoyo de los miles de cristianos de México, los Orozco, ni lerdos ni perezosos, lo invitaron a una cena en su casa, una propiedad que rentaban en Las Lomas antes de hacerse con la mansión incautada de Vicente Carrillo Leiva, el Vicentillo. 3 días después, a las 20:30 horas, Felipe Calderón y Margarita Zavala llegaron en 2 camionetas Suburban azules a la residencia de 2 plantas. Felipe Calderón llevaba un traje sencillo y Margarita lo habitual, una falda, una blusa y su infaltable rebozo. Hugo Eric Flores Cervantes también asistió a la cena.